el mestizaje que ocurrió entre México y España tiene consecuencias que todavía las vivimos actualmente. Mi proyecto se centra a partir del encuentro de esos dos hombres, Hernán Cortés y Moctezuma. Lo que sucedió hace 500 años nos puede enfadar o no, pero sucedió lo que tenía que suceder cuando se encuentran más de dos poblaciones. Un enfrentamiento. El mestizaje es un fenómeno biológico que ocurre constantemente, ¿no? Básicamente es una cosa reproductiva. Ahí lo que tenemos que estudiar es saber cómo sucedió todo esto, porque estamos hablando de unos cientos de personas europeas y africanas contra millones de indígenas. Actualmente, si tú ves un censo de México, creo que es 91% mestizo, 9% indígena. ¿Cómo es la percepción del tema del mestizaje en México? Muy complicado. En México el concepto de mestizaje pues, ha sido un concepto problemático, porque claro, después de 300 años de colonia, te independizas. ¿Y ahora quién eres? Investigación Abierta, un videopodcast de la Universidad de Burgos presentado por Samuel Pérez. Hoy vamos a hablar con Cristina Valdiosera. Ella es bióloga y especialista en ADN antiguo. Tiene un currículum muy extenso, estudió en México, luego se doctoró en España, ha tenido becas que la han llevado a Dinamarca, postdoctoralmente, vamos a decir. Luego llegó a estar 10 años en Australia, en Melbourne, investigando, y posteriormente ha vuelto a España, concretamente a Burgos, donde ha estado colaborando con el Laboratorio de Evolución Humana, hasta la actualidad, donde ha desarrollado un proyecto que ha sido financiado por la Comisión Europea de la Investigación, con 2,5 millones de euros, llamado Admixture, que quiere decir, bueno, que tiene que ver con el mestizaje. Ahora le vamos a preguntar sobre ello. Y bueno, bienvenida, Cristina. Gracias, muchas gracias, Samuel. He comentado un montón de países. Llevas estudiando e investigando por todo el mundo. Sí, es un poco la carrera del científico. Realmente hay que ir a donde hay oportunidades, ¿no? Y las oportunidades pues van saliendo y las vas tomando como puedes. Así que sí, la verdad que ha sido una trayectoria interesante, por lo Sí, sí. menos. Ha tenido que ser muy enriquecedor, ¿no? Conocer muchas culturas, países Sí, diferentes. sí, sí. Y bueno, ahora estás de vuelta en Burgos, estamos aquí en la Universidad de Burgos y es donde te has establecido para esta nueva etapa en la que estás ahora. Cuéntanos un poco por qué, porque claro, este proyecto de Admixture lo has diseñado tú, lo has propuesto tú. Tú, claro, estás en Burgos, tenemos Atapuerca, tienes, digamos, acceso y has colaborado con científicos de todo el mundo con, bueno, digamos, con muchas posibilidades, ¿no? De estudio del ADN antiguo, que creo que es un Ujú. poco tu especialidad también. ¿Por qué decidiste apostar por esta idea y que, digamos, por qué te parece tan importante? Pues no sé, a lo largo de mi carrera, la verdad es que he trabajado en diferentes áreas. O sea, yo mi doctorado lo hice en ADN antiguo, pero lo hice sobre dinámica poblacional de osos de las cavernas, de osos de aquí de Atapuerca, de medio millón de años, de osos pardos del continente europeo. Y, y bueno, lo que siempre estudiamos es un poco las migraciones, cómo interactúan las diferentes poblaciones. En ese caso fueron los osos. A partir de ahí, en mi postdoctorado en Dinamarca, empecé a trabajar con humanos, con poblaciones humanas. Ahí estaba trabajando con el poblamiento de América, que también hablamos pues, de migraciones poblacionales, encuentro entre poblaciones, en fin. Luego de ahí empecé a trabajar en la neolitización, ¿no? de la península ibérica y de algunas partes de Europa, que la neolitización es el momento en el que inicia la agricultura y la domesticación, y también nos volvemos a la misma temática. Estamos viendo migraciones, encuentros poblacionales y qué pasa cuando se encuentran esas poblaciones. Entre otros temas que yo no he estudiado, pero que son muy conocidos, es el tema de los neandertales y los denisovanos y cómo han interactuado esos grupos humanos arcaicos con nuestra especie. Y volvemos a lo mismo. Migraciones, encuentros, mestizaje, ¿no? Entonces, como que lo que hemos ido viendo a lo largo de todos estos estudios de ADN antiguo es que desde el día uno, por lo menos desde hasta donde hemos podido llegar a estudiar nosotros de la historia de la humanidad, nuestra historia se basa en migraciones, movimientos poblacionales, encuentros poblacionales y mestizaje. Entonces, con esta, digamos, a partir de aquí, tomando esto en cuenta, pues no sé, yo soy mexicana, vivo en España, el mestizaje entre México y España es súper conocido, ¿no? O sea, todos lo sabemos que sucede, es uno de los mestizajes más
digamos, más recientes, ¿no? De poblaciones Modernas, ¿no? modernas, ¿no? Entonces, un poco a partir de ahí surgió la idea de estudiar el mestizaje entre México y España, que es lo que quiere decir el término El nombre del proyecto, ¿no? Admixture, que quiere decir, bueno, lo he modificado de la palabra admixture, que es el término genético que utilizamos para hablar sobre mestizaje, ¿no? O sea, básicamente quiere decir mestizaje. Y yo le he cambiado pues a mex, el Para mix por el mex, para darle recalcar el aspecto mexicano, ¿no? Claro, claro. Has comentado eso, varias mezclas a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es el caso? Digamos, claro, el Sapiens parte o viene, ¿no? O sale de África. Se mueve por los continentes. ¿Y cuál es el caso, digamos, de América, ¿no? ¿Y por qué significa que nos hemos reencontrado, ¿no? Sí. Hace tan poco? Pues sí, mira, el Homo sapiens sale de África muchas veces, por lo que sabemos, pero la salida, digamos, importante, la que dio lugar a la colonización del resto de los continentes, fue más o menos entre 50 y 60 mil años, más o menos. Y el último continente en poblarse fue América, que se pobló bastante tiempo después. Pues también es poco controversial la etapa, pero digamos hace 20, vamos a dejarlo en 20.000, ¿no? Más o menos alrededor de 20.000, 23.000 años se pobló América. Entonces esa población que deja el continente euroasiático para cruzar al continente americano, digamos hace 20 y pico mil años, es como la última población que vio o que tuvo contacto con las poblaciones que vivían en Europa y en Asia, ¿no? Y ellos, bueno, o sea, esta población, los descendientes de esta población cruzan América, se da el poblamiento de América y estas dos poblaciones, o sea, la que se quedó en Europa y en Asia, no se vuelve a encontrar con esa población que se fue en algún momento hasta hace 500 años. O sea, pasaron más de 20.000 años hasta que volvieran a encontrarse, con lo cual ha sido uno de los encuentros más, no sé, impactantes, ¿no? O sea, que no sé, en algún lugar escuché que era como el encuentro más cercano a lo que podría ser un encuentro extraterrestre, ¿sabes? Por ambas partes, ¿no? De tú quién eres, tú y tú, ¿sabes? De las diferencias tan grandes que había, pues porque son poblaciones que habían estado viviendo una vida completamente distinta, separadas por más de 20.000 años. Y entonces, en vuestro proyecto, vais a estudiar esa mezcolanza, ¿no? Que se produjo en ese momento. ¿Qué pasó y, digamos, qué poblaciones se estaban mezclando? Entiendo que es a partir de la conquista, ¿no? En la época, en el terreno mexica, ¿no? Sí. Bueno, digamos, las tropas europeas o españolas llegan a América, llegan primero a la región del Caribe, ¿no? Pero yo me estoy centrando un poco más en el momento del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, 1519. ¿Vale? Ahí se encuentran en el Imperio Mexica, en la antigua ciudad de Tenochtitlán, que es la actual Ciudad de México. Pero un segundo, los mexicas que muchas veces también se conocen como aztecas, ¿no? Sí, generalmente no sé si es apropiado, ¿cómo va eso? Sí, no, porque todo el mundo los conoce como aztecas, pero ellos nunca se llamaron aztecas. Ellos siempre es un nombre que fueron se les dio mexicas. posteriormente, digamos. Ajá, se les dio posteriormente, sí. Sí, pero vamos, digamos, para los conocidos es mexicas. De acuerdo. Para el común, el conocimiento general es aztecas. Y sí, entonces mi proyecto se centra a partir del encuentro de esos dos hombres, ¿no? De esas dos personas, Hernán Cortés y Moctezuma, y todo lo que sucedió a partir de ahí. Mestizaje, ya sabemos qué ocurrió, eso no lo vamos a descubrir, eso ya sabemos que sucedió. La cuestión es cómo sucedió, ¿no? Más allá de las cuestiones técnicas de cómo sucedió, bueno, pues ya sabemos, el mestizaje es un fenómeno biológico que ocurre constantemente, ¿no? Básicamente es una cosa reproductiva. La cuestión es cómo intervinieron en ese comportamiento reproductivo de poblaciones tan distintas, cuestiones sociales, culturales, políticas, digamos, cómo intervinieron esos factores en llevar a cabo ese tejido, ¿no? de diferentes poblaciones, ¿no? Porque estamos hablando de poblaciones muy distintas,
vamos, durante 500 años, ¿no? Que son 500 años que no fueron estables, sino fueron 500 años en los que hubo muchísimos cambios de todo tipo, culturales, sociales, políticos, económicos, de salud, ¿no? Estamos hablando de 500 años súper, súper dinámicos. Entonces, ¿cómo es ese mestizaje? Más allá de esa teoría tan simplista de, bueno, pues llegaron los europeos y se mezclaron con los indígenas. Sí, entender mejor esa historia concretamente, ¿no? Y dado que, o sea, entiendo que están las fuentes, vamos a decir, más historiográficas, ¿no? Lo que se ha escrito sobre qué pasó, etcétera. Pero, claro, el ADN te está dando, vamos a decir, lo que ocurrió o algunas de las cosas que ocurrieron súper concretamente, ¿no? No sé si es la forma de explicarlo, pero quiero decir que te da unos datos, una información muy precisa de qué tipo de mezcolanzas estaban ocurriendo. Pues sí, mira, este es un proyecto con un componente genómico muy fuerte, pero realmente va un poco más allá de los estudios genómicos o de ADN antiguo tradicionales, porque realmente aquí es muy importante involucrar otro tipo de técnicas que no son el ADN. El ADN obviamente nos da algo que ninguna otra técnica nos puede dar, y es súper importante para poder distinguir, pues, quién era europeo, o sea, cuando ves un esqueleto me refiero, o sea, saber quién era europeo, quién era indígena, y quién era indígena también es un término muy amplio, o sea, un indígena no es una sola cosa. O sea, todas las poblaciones indígenas de América son sumamente diversas, sumamente distintas. O sea, que ser indígena, bueno, ¿qué significa exactamente? ¿Qué significa exactamente? Porque un mexica no era lo mismo que un maya, ¿me entiendes? O sea, o que una población, un tarahumara del norte de México. O sea, actualmente sabemos que la diversidad genética es tan grande en las poblaciones indígenas actuales, tanto que si comparas una población indígena del norte de México con una del sur de México, los mayas, la distancia genética es similar a si comparas a un alemán o a una persona europea con un japonés. ¿Me entiendes? Entonces, y tú no consideras a un japonés y a un alemán lo mismo, ¿no? Entonces, eso de considerar a los indígenas como que, bueno, eran la misma cosa. Sí, como que fuera una cosa mezclada de lo mismo. Pues también partimos ahí de que eso también es algo erróneo, ¿no? Y perdona, pero ahora ya no me acuerdo qué me estabas preguntando. Bueno, no sé ni qué pregunto yo tampoco, pero no pasa nada. Esto me hace pensar, el tema, digamos, lo que distingue a las poblaciones, bueno, creo que era un poco el tema de la genética y de que no solo, no me estás diciendo como que no solo es la genética, ¿no? Que no es solo la genética. ¿Qué marca? Porque claro, o sea, o cuánto, no sé si hay algún tipo de estándar de cuánto tiempo o cuánta separación entre poblaciones tiene que haber para que se consideren diferentes, ¿no? Es que no se consideran diferentes, o sea, no hay diferencias no hay fronteras, digamos, entre las poblaciones humanas como para que puedas decir... Sí, pero estamos hablando como de dos... Pero de orígenes. Por ejemplo, lo de los 20.000 años es como muy claro, ¿no? Se separaron durante 20.000 años. Entendemos que ha habido algún tipo de diferencia. Hay diferenciaciones, claro, hay variantes, tal, pero bueno, sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, sigue siendo seres mismo, humanos. Tal, y eso no cambia. Pero aquí lo que podemos... sí, perdón. No. De hecho, también me surgía la pregunta de si, por ejemplo, solo con los esqueletos, si hay forma de distinguir, digamos... Porque está la típica cosa, ¿no? De cuando somos esqueletos todos somos iguales, ¿no? Claro. O sea, aparte de que se puedan ver marcas de ciertas cosas genéticas, de sexo, ¿no? Morfológicamente hay ciertos rasgos. Yo, la verdad, no soy capaz de... O sea, un cráneo creo que no es muy difícil saber si es de un origen o de otro. Pero, por ejemplo, los dientes, sí que los dientes, tanto los asiáticos como los nativos americanos, tienen una forma muy particular que se llama dientes de pala. Entonces, bueno, eso lo puedes identificar... Porque sí es muy claro, hasta yo lo puedo hacer, que no estoy especialista en morfología, ¿no? Y bueno, hay esa característica, pero entonces, bueno, tú puedes identificar a un indígena, pero ¿cómo identificas a un mestizo? ¿Cómo son los dientes de un mestizo? Y además, cuando estamos hablando, bueno, europeo e indígena, ¿no? Que ya también europeo, bueno, que es europeo, o español e indígena, bueno, que era el genoma español, ¿no? Una mezcla de otras cosas, fuentes. ¿me entiendes? Otro mestizaje. Venían de salir de 800 años de intervención árabe, ¿me entiendes? O sea, ahí había mezclas con los romanos, con bla, bla, bla. O sea, es también su propio mestizaje. Su propio mestizaje, ¿no? Que llega a este sitio, pero luego no solo estamos hablando de europeos e indígenas, con los europeos también venían africanos. ¿Cuál fue su participación?
en este evento, porque estaban ahí, y, ¿me entiendes? Entonces, ahí tenemos que ver también, con el ADN podemos identificar si un individuo era africano, si era europeo, si era indígena, si era mestizo, podemos identificar los componentes, es decir, pues tenía más componente africano o más componente indígena o europeo, ¿no? Podemos, digamos, ver los porcentajes, así como las pruebas de ADN que te hacen ahora y que te dicen que tienes Sí, cierto no sé cuánta porcentaje, ascendencia de tal. bueno, pues algo similar, ¿no? Podemos hacer. Y eso es importante porque nos habla un poco del comportamiento humano, o sea, nos está hablando quién se mezclaba con quién, que eso es algo que de otra forma no lo podemos saber. Sin embargo, más allá de hablarnos del origen y del comportamiento reproductivo, no nos habla más allá de quién eran esas personas. Para eso necesitamos otro tipo de evidencias bioarqueológicas, como es, por ejemplo, qué comían y cómo procesaban sus alimentos, sus estilos de vida, qué se dedicaban, ese tipo de cosas. ¿Cómo procesaban? ¿A qué te refieres? ¿Cómo los cocinaban o a qué No, por ejemplo, o sea, qué comían lo podemos saber a través de isótopos estables, ¿no? Que eso nos puede decir el tipo de dieta que tenían en el sentido de, pues, comían más carne que vegetales o, digamos, la proteína que comían era más marina o de agua dulce o terrestre, ¿no? Ese tipo de cosas nos pueden decir los isótopos. O algo muy fácil y muy importante en América es la diferencia entre la dieta, qué cosa más cultural hay, ¿no? Que la alimentación, la dieta europea se basa en trigo y la americana en maíz, ¿no? Y eso es muy fácil de detectar isotópicamente. Entonces puedes detectar inmediatamente si comían trigo o comían maíz, ¿no? Entonces ahí ya podemos hablar, por ejemplo, de si tenían un tipo de dieta europeo o un tipo de dieta indígena, ¿no? Y luego cómo procesaban ese maíz o ese trigo lo podemos ver a través de las marcas una técnica que se llama microdesgaste dental, que podemos ver ciertas marcas, estrías, agujeros que deja el tipo de procesamiento de tus alimentos. Es decir, si comes un tubérculo muy duro que te supone mucho desgaste dental, o comes cosas más suaves, o si el trigo lo mueles muy bien y lo comes más en forma de harina, o no está tan bien molido y todavía tiene esas piedritas, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? O el Sí, igual maíz. tiene algo de... Y que eso te deja cierto tipo de marcas, ¿no? Y eso nos puede hablar tanto de la cultura como incluso podemos inferir estatus social, ¿no? A partir de ese tipo de dietas o del procesamiento de alimentos. Y esas son cosas que nos hablan un poco de quién era esa persona, ¿no? O sea, qué tipo de alimentos tenía, en qué tipo de sociedad se desarrollaba. O sea, porque un niño mestizo, ¿qué vivía? ¿Como europeo o como indígena? Pues no lo sabemos, depende, ¿no? Y mucho de eso dependería de cómo, de que el padre, de que un hombre europeo reconociera o no a su hijo, ¿vale? Si lo reconocía, pues ese niño quizás iba a desenvolver dentro de un ambiente más europeo, con una dieta más europea, terminaría reproduciéndose posiblemente con otro mestizo o con un europeo. Mientras que si ese niño no es reconocido y crece dentro de una sociedad indígena, pues tendrá otro tipo de dieta, posiblemente se reproduzca o con otro mestizo no reconocido o con más indígenas, con lo cual ahí genéticamente, depende de qué lado estés, pues una composición genética se puede ir haciendo mayor o se puede ir diluyendo, ¿sabes? Y esos son ciertas cosas que podemos detectar. Y entiendo que esto es un ejemplo, pero, por ejemplo, esto que me estás contando del maíz y el trigo, digamos, se trajo se llevó el trigo y se implantó allí y estaba como muy separada o sea, se sabe históricamente que si se comía trigo estabas más europizado, digamos. No, es que son cosas que, o sea, sabemos que los europeos en cuanto pudieron llevaron su dieta, llevaron sus animales y llevaron el trigo, etcétera. Pero eso no sabemos qué tan condicionado estaba, pues que solo lo comían ellos o si los indígenas rápidamente se adaptaron a esas
ese tipo de dietas o quiénes tenían acceso a ese tipo de Sí, dietas. o igual, o si los europeos se adaptaron a, ¿no?, a otro O los tipo de europeos, dietas, exacto, a las dietas de porque allí, porque tiene, claro. o sea, como para mí tiene cierto sentido que es lo que más abunda allí, como Claro, que de claro. primeras te intentes, bueno, te intentes adaptar, Te igual no, intentes pero adaptar, pero bueno, no quién sé, sabe, también sí. era un choque cultural demasiado fuerte, ¿sabes? O sea, Sí, ahora bueno. mismo lo es, o sea, tú vas a México y un español tiene su dieta y un mexicano tiene su dieta, ¿sabes? Aunque ya haya ciertos parecidos, pero me refiero, mucha gente siempre prefiere su dieta, ¿no? La Sí, dieta sí, de sí. su país, tal, y dice, Sí, estás bueno, es acostumbrado que, a comer o ciertas sea, cosas puedes y comer otras te cosas, cuesta, pero te siempre cuesta. echas de menos Te cuesta, sí, lo sí. tuyo, ¿no? Tú echarás de menos el jamón, yo qué sé, y yo echo de menos los tacos, ¿no? Sí. Pero, y pues supongo que algo así habrá sucedido. Y luego, pues, ¿quién tendría acceso a ciertos alimentos? También es una cuestión cultural y de estatus social, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues las podemos inferir, ya te digo, con otras técnicas que no es el ADN. También las huellas que deja el tipo de vida que llevabas, ¿no?, en tus huesos, que lo puedes ver, los antropólogos pueden ver esas marcas. Por ejemplo, alguien que pasa, una mujer que pasara todo el día moliendo maíz, ¿no?, en esa posición, en el molino, tal, pues deja ciertas marcas en los huesos, ¿no? Entonces, si ves esas marcas, pues puedes asumir que esa persona no era de un estatus social alto, ¿no? Eh, Son inferencias, claro, porque no, alguien que no las tenga no necesariamente pasa a ser alguien de estatus social alto, ¿no? Pero digamos que ya juntando diferentes tipos de evidencias a partir de diferentes fuentes, por cada individuo podemos recrear como historias personales, ¿no? Y eso ya, recreando esas historias, podemos hacernos una idea realmente de cómo, pues no sé, de cómo interactuaban. Claro, eso también nos habla un poco, entiendo, de las dinámicas de poder, digamos, ¿no? Claro. Porque tengo entendido que, digamos, los que llegaron allí no eran muchísimos españoles tampoco, ¿no? La proporción era, bueno, eso, que eran pocos españoles y sí que había mucha población indígena. Y, por ejemplo, población africana no sé muy bien qué proporción habría, pero bueno, o sea, cómo influyó, ¿no?, esas posibles dinámicas de poder en cómo se desarrollaron esas poblaciones, ¿no? En la reproducción, es una competencia de reproductiva. O sea, lo que sucedió hace 500 años nos puede enfadar o no, pero sucedió lo que tenía que suceder cuando se encuentran más de dos poblaciones. Un enfrentamiento. O sea, nadie en la historia de la vida ha dicho, alguien ha llegado a tu territorio y ha dicho, ay, qué bien, ¿no? O sea, pásale. O sea, No somos muy pacíficos, ¿no?, como no, especie no. cuando nos O sea, encontramos. sucedió lo que tenía que suceder, pues hubo un encuentro, hubo competencia por poder, por espacio, por alimento, por reproducción, y ahí lo que tenemos que estudiar es saber cómo sucedió todo esto, porque estamos hablando de unos cientos de personas europeas y africanas contra millones de indígenas. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Porque actualmente, si tú ves un censo poblacional de México, me viene a la mente el del 2010, que es el que más recuerdo. Creo que es 91% mestizo, 9% indígena. Sí, sí, ¿Cómo no, llegamos a ese claro, sí. porcentaje a partir de unos cuantos europeos y africanos? Bueno, una de las respuestas puede ser Poder. aniquilación, ¿no?, matanzas, o bueno, Sí, el tema de las enfermedades también, o sea, no sé si... sí, hay muchas causas. Puede ser imposición social, puede ser selección, puede ser preferencia del grupo de mujeres hacia un cierto, porque ahí estamos hablando de tres grupos de hombres distintos, de origen distinto, indígena, africano y europeo, contra un grupo de mujeres indígenas. Entonces, estos tres grupos de hombres tienen que competir por la reproducción con estas mujeres, que son mayormente indígenas. O sea, realmente mujeres africanas y europeas había muchas menos de los... Si ya había pocos hombres europeos y africanos, pues mujeres menos. Y entonces aquí la competencia es entre estos tres grupos de hombres. Y aquí, pues, tanto la cultura y el estatus social o el poder, digamos, juega un papel importante. Un hombre con poder va a tener acceso a mayor número de mujeres, ¿no? Va a tener, sí, pues más acceso a reproducirse. Y eso, bueno, es algo que ha sucedido a lo largo de toda nuestra historia. Históricamente. Históricamente es un poco así. Y luego biológicamente, pues hay diferencias entre mujeres y hombres, ¿no? O sea, nosotras podemos tener un hijo cada 2 años, más o menos,
¿no? O sea, entre que estás Mm. embarazada, lactancia, tal, bla, 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 pues, o por cada año y medio por lo menos puedes tener un hijo, pero un hombre puede tener hijos cada noche si quiere. ¿Sabes? Mira, Sí, sí, Elon sí. Musk, ¿cuántos lleva? Y es un hombre de poder, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ahí esas diferencias, esas desigualdades son las que queremos ver, esas desigualdades sociales, culturales, cómo impactan en la dispersión, digamos, de la diversidad biológica, ¿no? Porque eso lo podemos detectar a través de los genomas, del ADN. Me comentabas esto del el censo en México de mestizos e indígenas y, claro, yo como español, ¿no? Como que no tengo esta concepción de separar las poblaciones en, no sé, bueno, igual sí que seguro que tengo un montón de prejuicios ahí implícitos, Ya, pero la cosa de decir, esto es mestizo, no es mestizo, ¿no? ¿Cómo es culturalmente o socialmente, no sé, cómo es la percepción del tema del mestizaje en México? muy complicado. O sea, el tema del mestizaje es un problema. O sea, gran parte de la importancia de este proyecto es que a ver si el mestizaje entre los neandertales y los Homo sapiens, pues algunas consecuencias tuvieron que todavía existen, ¿no? En nuestra salud o lo que sea, pero el mestizaje que ocurrió entre México y España, me voy a referir por Sí, sí, es facilidad, me voy a referir a México y España, ¿vale? Vale. Tiene consecuencias que todavía las vivimos actualmente. O sea, socialmente en México el concepto de mestizaje pues ha sido un concepto problemático, porque claro, después de 300 años de colonia, te independizas. ¿Y ahora quién eres? Porque antes de esos 300 años eras algo completamente, eras otra cosa, ¿no? Y Mm. entonces ahora, Ha habido un cambio también en la cómo te población, claro. identificas? ¿Cuál es tu identidad? ¿No? Mm. Entonces, bueno, creo que sí fue en el siglo XIX, siglo XX, que empieza este concepto de mestizaje como una forma de unificación, de darnos una identidad, ¿no? De decir, bueno, pues somos un país mestizo. Vale, bien, eso ¿Qué unifica significa? tal, pero ¿qué significa exactamente? Pero entonces, ¿qué hacemos con la población indígena? Mm. Que todavía es una población significativa, o sea, bastante grande, que quedan fuera. Entonces, Ya no tú están, no no eres, están en esa identidad, ¿no? no eres parte de esta identidad, ¿sabes? Entonces es una población que ha quedado marginada. Y luego la africana, ¿dónde quedó? O sea, a mí nadie, en mi historia, en el colegio, nadie me habló Del aspecto sí, de la de la influencia participación africana. de la influencia africana. O sea, eso yo lo he ido sabiendo después, pero no es algo que en el colegio te lo Mm. digan, ¿no? Y claro, o sea, hasta el 2021, hasta 2021, hace ¿cuántos? 3 años, 4 años, en el censo se reconoce a las poblaciones afrodescendientes. O sea, imagínate cuántos años han pasado Sí, sí, sí. para reconocer que hay gente con ascendencia africana en México. Oye, y os aprovecho a preguntarte precisamente sobre eso. ¿Qué sabemos de esa influencia africana? ¿Cómo fue? ¿Qué sabemos históricamente? Pues sabemos que, no sé, históricamente sabemos que iban principalmente como esclavos, aunque se sabe también que había casos en los que no todas las personas africanas eran esclavos, pero en general iban como esclavos. Entonces, claro, ahí ya van con un estatus social diferente, ¿no? Y luego ya también empezamos a hablar sobre este tipo de incentivos, como que hay un término, ¿no? Que se llama hipergamia, que es un término biológico que quiere decir que, por ejemplo, una mujer tiende a reproducirse con alguien de una posición socioeconómica más alta, Ujú. porque es básicamente, o sea, por ejemplo, en este caso las mujeres africanas tenían un incentivo para reproducirse con alguien, con un indígena, por ejemplo, porque sus hijos iban a ser libres, no iban a ser Mm. esclavos. Entonces si me entiendes, hay un Sí, sí, incentivo sí. social Sí, sí. eh, y eso es una implicación biológica, ¿no? Porque hay una Pero, claro. reproducción. Sí, pero ¿y ese incentivo social, no sé, es por darle la vuelta, pero de un hombre hacia una mujer, es decir, ese hombre africano con una mujer indígena también tendría ese incentivo, ¿no? Sinceramente, si te digo la verdad, históricamente no lo sé exactamente cómo funcionaría. Sé que había un sistema
de castas, que luego también mucha gente dice que no, historiadores dicen que realmente ese sistema de castas no era tan estricto, o sea, era más de papel, digamos, que de De tal. acto, Ajá, ¿no? de acto, pero bueno, también hay otras personas que sí hablan de que sí había unas restricciones muy fuertes, ¿no? O sea, una mujer europea no se podía Ir con... ir con un africano o con un indígena, en principio, ¿no? Ujú. Luego, oye, Habría casos, ¿no? habrá Pero... Sí, casos sí. porque, en fin, ¿no? Pero eh, Sí, pero que entonces, quizás no era lo común o por las dinámicas sociales no es lo que se producía, básicamente, ¿no? exacto. Entonces, claro, aquí ya estamos hablando de un mestizaje que básicamente tiene una base reproductiva y ahora lo que queremos ver es esa base reproductiva, cómo funcionaba en un contexto donde hay una estratificación social tan fuerte, ¿sabes? Porque o sea, había estatus, o sea, había el peninsular, que era el europeo, que tenía el estatus más alto, luego era el europeo, que ya habían, o sea, que era europeo genéticamente porque era hijo de europeos, pero que ya no había nacido en la península, había Mm, nacido allí. en México, ¿no? Entonces eso ocupaba el segundo lugar. Luego estaba los mestizos, pues porque ya llevaban cierta sangre, ¿no? Europea, luego estaba el indígena y luego estaba el africano. O sea, es una Mm, estratificación y es que lo peor de todo esto es que aunque no lo queramos aceptar o aunque no lo queramos ver, es que esto sigue existiendo en México. Yo hablo de México porque soy de México, pero estoy seguro de que se extiende a toda Latinoamérica. ¿Vale? Y entonces eso es lo que te decía, esta Sí que cuestión, permea, eso permea la sociedad, ¿no? Esa claro, concepción de estatus, de esto es mejor, sí, esto es peor. O exacto. sea, Eso, un tipo de racismo, sí, básicamente. sí, o sea, eso existe actualmente en México, o sea, está en los trabajos, de hecho hay encuestas, ¿no? A personas y sí, la mayoría de la gente ha vivido cuestiones de discriminación, de racismo. mm, Está estudiado que entre más moreno seas, tus trabajos son más inferiores y por tanto menos paga, ¿no? Ujú, Y entre más blanco seas, tienes mejores trabajos con mayor paga, ¿sabes? mm, Eso existe ahora, mientras hablamos, existe todavía en México, ¿sabes? Entonces es un problema que no es culpa tuya, no es culpa de ningún español actual, ¿me mm, entiendes? Eso hay que sí, entenderlo, pero es una consecuencia de de ese de esta encuentro que historia. sucedió hace 500 años. Y entonces es algo que yo como bióloga puedo entender lo que sucedió hace 500 años y sucedió, como dije al principio, lo que tenía que suceder cuando se encuentran dos Mm, poblaciones. Y eso lo puedo entender y lo tal, pero lo que no podemos hacer es permitir que las consecuencias de eso, 500 años después, sigan existiendo, sí, ¿sabes? las malas consecuencias Las de... malas Claro. consecuencias, porque buenas las Mm, hubo también, mm, claro, ¿no? Y esas, bueno, pues esas bienvenidas sean, mm, ¿no? Pero las malas, pues mm. hay que tener conciencia, porque Sí, sí. la cuestión es que no mucha gente tiene conciencia que todavía esas cosas existen. O sea, yo lo hablo mucho con Ana Delia, que es española y que está en Mm. el proyecto, y eso es lo bonito, ¿no? Que 500 años después nos podamos juntar mexicanos y españoles en una coyuntura completamente distinta a discutir esto, ¿no? Y a intentar entenderlo. ¿Vais a estudiar esos 500 años o una etapa concreta? Los 500 años. O sea, Mm. digamos que tenemos periodos prehispánicos como para conocer un poco Lo que había lo que previamente. había previamente. Luego tenemos sitios que estamos estudiando que son del contacto, justo del contacto, del siglo XVI, XVII, XVIII y hasta el XIX. Luego a partir del XX ya lo consideramos genomas actuales, que son los que vamos a utilizar, los que ya están publicados, y los utilizamos como Mm. genomas de referencia. Me estabas hablando antes de todos estos prejuicios y bueno, pues, dinámicas sociales que todavía existen. ¿Cuál crees que hay todavía, digamos, como errores de base o de concepto, aparte de los prejuicios, digamos, ¿no? Pero como, vamos a decir, mitos o cosas que se dicen y que se piensan, pero que realmente no están basadas en evidencia y no hay algún tipo de leyendas o falacias con estos. O sea, me imagino que hay una variedad de cosas, ¿no? Pero Sí, ¿se te supongo ocurre que alguna así que digas, joder, esto la gente no entiende bien? Que son cosas que sí que conocemos o cosas que tienen una base científica y que sabemos que no son así, pero la gente tiene esta concepción. pues no lo sé, seguramente hay un montón. O sea, realmente México es un país que, o sea, por ejemplo, ahora que la gente se está haciendo las pruebas de ADN, las de farmacia, la gente no entiende de dónde le sale lo africano. Mm, Y, y también es que muy gran parte del porcentaje norteafricano
pues ¿de dónde te sale? De tu componente europeo. Porque el componente europeo, o sea, el español, digamos, el español, pero, Sí, también o sea, tiene... tenían un componente norteafricano de mestizaje previo, pues de los 800 años de interacciones, ¿no? Entonces, pero es como, ¡ah! No, ¿yo? No, si a mí me dijeron que mi abuelo era 100% español, ¿no? O sea, no sé, esas tonterías. Aparte de lo que decías de qué significa. O sea, Ajá, que decir, ser ¿qué español también es una significa? mezcla de otras fuentes, además, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, Sí, 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 claro que eso, por ejemplo, supone una sorpresa, pero que lo que dices, teniendo en cuenta la historia, sí, no sí, es tal sorpresa, no ¿no? es tan sorprendente, no, no, claro que no. Mm, Y bueno, y hay muchas, muchas, muchas tonterías. O sea, y lo ves en todos lados, lo ves en el día a día realmente. O sea, ahora que estuvimos en abril, que estuvimos trabajando, fuimos varias personas de aquí, y me decía una chica, me dice, "Bueno, es que yo no veo, o sea, los indígenas, yo realmente veo como cosas, o sea, como que o sea, si los miro yo como español, digo, bueno, pues los veo como una mezcla realmente, ¿no? Y digo, sí, es que verdad que a los indígenas no los vemos. O sea, yo al día a día no me cruzo con ellos, no van al colegio conmigo, no van a los supermercados a los que yo voy, no van al cine al que yo voy, no van a los restaurantes, ¿entiendes? O sea, están Una separación separación, poblacional. ¿sabes? Y entonces, pero claro, tú eso como que creces así, no lo piensas, Sí. ¿sabes? A nosotros en el colegio no nos enseñan ninguna lengua indígena, o sea, yo sé lo mismo de maya o de náhuatl que tú, Mm. ¿sabes? Y Yo soy un experto en porque, maya. No, no. porque nunca he estado expuesta a esa parte que también es parte de mi historia, Mm, pero me la han quitado, ¿me entiendes? A mí, bueno, y mm, a todos los mexicanos. Yo si llega una niña y me habla en náhuatl, pues no sé qué decirle, o sea, es como si me hablas en japonés, no mm. te entiendo. Y eso, no sé, Sí, es ha fuerte, ido. ¿no? Sí. Porque dices, es que es la gente que estaba aquí, es la La gente base. ¿no? La base Mm, no estoy hablando de la historia de los demás, es que es de mi propia historia y yo no la conozco. mm, Eso es, o sea, darte cuenta de eso es un poco fuerte. O sea, el otro día leía en un libro que decían, no se permitiría o no se podría entender a la Francia medieval si la hubieran estudiado, que todos los libros que nos hablaran, ¿no? De la Francia medieval estuvieran en inglés, ¿sabes? Que solo lo hubieran estudiado los británicos. O sea, no se permitiría. mm. Pero por alguna razón se han aplicado diferentes estándares a poblaciones indígenas, porque los libros, eso que existe, los cuentan los europeos, Ujú, cuentan la historia mm. de esas personas que igual ni sabías o ni entendías muy Sí. bien, Bueno, y que ¿no? además hubo muchísimos malentendidos, ¿no? Claro, claro, ¿cómo no los iba a ver? Sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, a mí me causa mucha curiosidad la Malinche, que es alguien que casi nadie conoce, Ujú, que es digamos, era la pareja concubina de Hernán ujú, Cortés, que era la que traducía, ¿no? Ella sabía hablar maya, sabía hablar náhuatl y aprendió castellano. Entonces, claro, ella les traducía a los indígenas y a los españoles. Pero tú imagínate una persona que nunca ha visto un barco, que no sabe lo que es una corona, que no sabe lo que, o sea, la corona me refiero real, ¿no? Los reyes, tal, cómo traduce algo de lo que ella no tiene un concepto, claro, ¿sabes? claro. Pero lo tenía que traducir a las demás Mm. personas. Entonces imagínate Sí, que tendrás que... Sí, 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 los problemas de comunicación que puede claro, haber ahí, o sea, claro. cómo traduces algo que no sabes, que tú mismo Mm, no sabes qué es, o sea, que nunca lo has visto, nunca lo has escuchado, ¿no? sí. Ahora no recuerdo el caso concreto, pero sí me suenan algunas anécdotas, ¿no? De esto, de que a veces igual preguntaban, oye, ¿y esto cómo se llama? Y la persona a la que se lo estaban preguntando estaba entendiendo otra pregunta, les decía una palabra, nombraban, ¿no? Igual un río, lo llamaban de no sé qué forma y resulta que era... O sea, no recuerdo ahora el caso concreto, Sí, pero he sí, oído alguna sí. vez historias de que les han dicho un nombre, ellos estaban pensando que estaban diciendo, estoy poniendo el nombre de río a esto, y resulta que estaban poniendo igual el nombre de ¿qué me dices? ¿No? O Claro, o como sea, es que, cosas así. exacto, o sea, imagínate la Lost in Translation que ha de haber Claro, habido ahí, o sea, de haber sido sí, sí. tremendo, o sea, sí, sí, sí. Y me hablabas, bueno, de las técnicas de ADN, de isótopos. Entiendo que tenéis que tener en cuenta pues, también un poco la historia, obviamente porque tiene muchísima influencia. Todo esto está Sí, 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 claro, entretejido claro. con toda la parte historiográfica. Ujú. ¿Alguna técnica más en especial que sea clave para estos estudios que estáis haciendo? Pues no, realmente básicamente estamos poniendo a disposición de esto todas las técnicas que existen en la actualidad para poder rescatar evidencias del pasado, que creo que también eso es algo súper importante, es casi hasta una responsabilidad, ¿no? De que si vas a contar una historia, si vas a intentar
tener conclusiones de algo, pues es una obligación tener todos los tipos de evidencias, ¿no? Que todos los tipos de evidencias que puedas obtener, que sean posibles porque obtener, digamos que ahí ¿no? existe un hueco, un vacío de información que no es que esté vacío por falta de evidencia, ¿no? O sea, tenemos muchas evidencias, por ejemplo, de todos esos años, ¿no? Históricas, arqueológicas. Sí, pero quiero decir que están ahí los huesos y que es preguntarles, ¿no? Es sacar esa información para conseguir trazar esa historia poblacional también, ¿no? Sí. Y sobre todo poner juntas todas esas evidencias, intentar ponerlas, unirlas, ¿no? O sea, eso es algo que, bueno, es yo creo que el mayor desafío de este proyecto. Intentar poner todo eso junto, arqueólogos, historiadores, antropólogos, genéticos, bioquímicos, todos hablando idiomas distintos, nos vamos a tener que entender, ¿no? Para poder sacar una gran interpretar conclusión en conjunto. Sé que no lleváis mucho tiempo, que estáis, bueno, arrancando todavía, ¿no? Pero ya habéis empezado. Entonces, ¿tenéis algún tipo de resultado o algún tipo de estudio que ya estéis desarrollando, que os esté dando ya algún tipo de pistas o información interesante? Sí, tenemos ya algunos genomas secuenciados y sí que en análisis muy preliminares que hemos hecho ya vemos algunos mestizos. ¿De qué época? Del siglo XVI. O sea, tempranos de lo sí, más... 1500 y pico, ¿sabes? Sí, de los bastante primeros. temprano. Y tenemos una chica, porque podemos detectar también el sexo genético. Tenemos una chica que tiene cierto porcentaje indígena, europeo y africano, los tres, y su haplogrupo mitocondrial, que es el genoma, digamos, que se hereda a través únicamente de línea materna, es africano, con lo cual sabemos que... Ha tenido en su línea materna alguna persona africana, digamos. Alguna africana, ajá. Y también tenemos lo mismo, nos pasa con otro mestizo, un chico, que el haplogrupo mitocondrial es europeo. Tal, en algún momento en el linaje la mujer era europea. Y esas son cosas que se supone que no son lo más normal. Y en tan poquito que hemos rascado, porque no ha sido tanto, ha salido eso, ¿sabes? Así que a saber qué puede salir, sale. Porque, claro, me dices eso, que esto no es lo tan normal, un poco por lo que me decías antes, ¿no? Que, por ejemplo, mujeres europeas no se sabe, o igual no eran tantas las que, ¿no? O sea, se entiende que había más hombres que habían ido a América, pero menos mujeres europeas. Entonces, sí, hay una mujer europea por ahí que además ha habido una mezcolanza con la población indígena, etcétera, ¿no? Y lo mismo con la parte africana, que como decías antes, son los hombres los que competían por las mujeres de ese territorio, ¿no? Sí. ¿Qué impacto te gustaría? Bueno, pues aquí vais a sacar mucha información científica, reescribir en cierto modo, o más que reescribir, sacar más evidencia, ¿no? Y lo que decías, que conforme una historia, que haga comprender mejor esa mezcla de poblaciones y la historia de México, ¿no? Del México actual, de cómo ha llegado a ser lo que es hoy en día. ¿Qué te gustaría, aparte de los resultados científicos, ¿no? Pues que sean excelentes y que salga mucha información interesante y que se pueda trazar esa historia poblacional? ¿Qué impacto te gustaría que tuviera, digamos, en la sociedad? Idealmente. La verdad que lo hablamos mucho, ¿no? De que realmente qué es lo que queremos, qué es lo que podemos hacer. Sabemos que pues, realmente estamos muy limitados a lo que podamos hacer y que el impacto, pero sí esperamos que el impacto, pues yo creo que lo único que queremos tal vez es solo que haya como mayor conocimiento, generar conocimiento, tanto del lado de México como del lado de España, como para cambiar, digamos, la autopercepción que tenemos cada uno de nosotros, el europeo del europeo, el americano del americano, y la percepción que tenemos uno de los otros, ¿no? Intentando entender un poco más cómo fue nuestra historia. O sea, que realmente que lleguemos a conocer un poco más de nuestra historia y que entendamos que es una historia compartida, ¿sabes? Es que yo le pregunto aquí a la mayoría de las personas que se celebra el 16 de septiembre y nadie sabe. ¿Tú sabes qué se celebra el 16 de septiembre? No, voy a ser sincero, no. La independencia de México. O sea, fue el momento en que España eso había sido mi apuesta por el tipo de pregunta y la conversación que estamos teniendo, pero la verdad es que no. Fue el día en que España perdió a México, ¿sabes? O sea, nada aquí no más. lo celebramos. Aquí no, claro, hombre, no espero que lo celebren, pero por lo menos saberlo, ¿sabes? Pero hay como tanto... Es una historia tan
tan interesante, tan importante, tan bonita también, al mismo que, o sea, es importante porque es compleja, porque es una historia que no está en el pasado, es una historia viva. O sea, porque Que sigue teniendo todavía sigue repercusiones teniendo a día de hoy, sí. repercusiones. Tan es así, no nos vamos a poder hablar del perdón y esas cosas, pero ahí está, ¿sabes? Ahí está, políticamente ahí está. O sea, es una historia que sigue viva y yo creo que lo más importante que puede hacer este proyecto es hablar con niños, hablar con estudiantes, hablar ya no tanto con el mundo académico, porque yo creo que el mundo académico es bastante consciente de todas estas cosas, ¿no? Pero es más a nivel general, no sé, intentar acabar un poco con estas cuestiones sobre todo de discriminación y racismo, intentando entender más nuestra historia a partir no de lo que escribió un fraile en 1522, ¿me entiendes? O sea, ¿qué idea podía, sí me entiendes? O sea, sino poderlo intentar entender. Actualmente no juzgar, porque no lo podemos juzgar, lo que yo te digo, yo no juzgo lo que hizo Hernán Cortés hace 500 años, pues hizo lo que tenía que hacer y ya, o sea, estuvo bien, estuvo mal, pues sí, lo podemos discutir a partir de lo que sabemos ahora, pero poder entender las consecuencias y decir ya 500 años después, decir, a ver, estas cosas estuvieron muy bien, perpetuémoslas, ¿no? Pero estas estuvieron fatal, vamos a ponerles un fin, ¿no? Eso yo creo que sería, bueno, algo interesante, ¿no? de poder hacer. Pues no sé si quieres recalcar alguna cosa más. Por mi parte, podemos terminar, pero no sé si hay algún aspecto que te gustaría o que se haya quedado en el tintero que digas, me gustaría también recalcar este aspecto que no hemos hablado. Pues no lo sé. Me preguntaste eso de qué teorías o tal hay, leyendas urbanas, por ejemplo, la Malinche que mencioné hace rato. O sea, la Malinche es el personaje histórico más odiado de México y que nos enseñaron a odiarla, nos enseñaron a odiar a una mujer. Entiendo que la imagen es de traidora, ¿no? De traidora. De la indígena que se alía con los españoles. Claro, pero si cuando a mí me cuentan su historia, yo, o sea, yo lo pienso y a mí me pasa eso y yo hubiera hecho lo mismo porque hubiera intentado sobrevivir. Pues ¿por qué no podemos pensar que ella solo intentó sobrevivir? ¿No? Ese tipo de cosas. Intentar entender. Sí, la complejidad de la historia en su contexto también, ¿no? En su contexto, claro, en su contexto. Eso es, creo que me parece súper interesante. Y que lo podamos hacer con datos científicos, o sea, es decir, neutros. O sea, que no sea yo la que diga, bueno, es que fue así, o que sean los europeos o los mexicanos, no, que sean las personas, las historias que podamos rescatar a partir de técnicas científicas, digamos, que sean ellos los que hablen un poco, ¿no? O sea, nos cuenten ellos un poquito su historia. Eso. Pues muchísimas gracias por esta conversación, Cristina. ¿No? Gracias a ti. Gracias por escuchar este programa. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Investigación Abierta es un videopodcast producido por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dirigido y presentado por Samuel Pérez. Grabado y editado por Fernando Muñoz y Diego González. Descubre más programas y contenidos de divulgación científica en nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, X, Facebook y TikTok. Nos puedes encontrar en todas ellas por el nombre de UBU Investiga. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.